La comunidad judía en Cuba, por lo menos cuando yo era joven, en los años 50 llegó a su máximo esplendor. Como se ha dicho, habría en aquel momento habían unos 15.000 judíos en Cuba. ¿Qué pasó al triunfo de la revolución? Cuando triunfa la revolución, y se empiezan a hacer leyes de nacionalización. En el año 57 comienza la construcción de este edificio y se termina finalizando el año 59, principios de los años 60, ya un año prácticamente después del triunfo de la revolución. O sea que aquellos que vinieron huyendo de un lugar, en un momento determinado no tuvieron necesidad de huir de acá, pero sí las medidas, sobre todo las medidas económicas de la revolución, que les expropiaba todos los bienes que ellos habían ganado con su sudor y con su tenacidad, pues los obligó a buscar otro refugio. En este caso, ya en los primeros años de la década del 60, sí permitía las autoridades norteamericanas emigrar. En primer lugar era una emigración de Cuba hacia allá que les servía en el juego de las relaciones con la revolución, y eso motivó que el 90% de la comunidad judía, tanto sefaraditas como ashkenazitas, pues emigraran a los Estados Unidos. A esta etapa nosotros le llamamos la etapa de la dispersión y la etapa del silencio. Cada una de las familias judías se mantuvo en sus casas. Muy a tono también con el inicio de la revolución, una masa de los judíos cubanos se va de Cuba huyéndole a los temores de la represión socialista, como muchos judíos pierden sus propiedades, sus bienes. Judíos que habían salido huyendo de Europa, que habían logrado hacer un capital, un patrimonio en Cuba, tienen que volver a salir tan vacíos como llegaron. Tú entras aquí, ahí no hay guardia, ahí no hay, jamás hemos recibido ningún problema. Y tú sabes perfectamente que las relaciones del gobierno cubano con Israel peores no pueden ser. Y tú sabes que las relaciones del gobierno cubano con el mundo árabe son excelentes. Pero aquí no tenemos el menor temor de que un día alguien nos vaya a poner una bomba o que en nuestro cementerio lo vayan a profanar. Ese problema no lo tenemos. Como esto estaba abandonado, pues era un juego de pelota, que venían a jugar pelota aquí, se llevaban los tapas de mármol, se llevaron la bomba y como estaba solo, pues acabaron con esto. Es lo único que tengo que decir. A partir de 1991, cuando se celebra el cuarto Congreso del Partido Comunista, justamente en la ciudad de Santiago de Cuba, se analizan temas relacionados con los creyentes, y ahí se aprueba que cualquier persona pudiera participar en ser miembro del Partido Comunista y ser a la vez creyente. Esto fue interpretado por los distintos niveles de dirección como una apertura de posibilidades para los que pertenecemos a cualquier tipo de religión. En 1960 había 15.000 judíos. Ya en el año 1985 no quedaban ni 1.500 ni 2.000 judíos. Prácticamente todos estaban casi asimilados, y nosotros pensamos que esta colectividad se iba a perder si no hacíamos nada. Nosotros tenemos
Sobre todo también estamos haciendo algunas actividades en las que invitamos personas no judías. Podía ser cualquiera. Podía ser un compañero de trabajo, podía ser un compañero de estudios, podía ser un vecino, quien quiera. Y durante la etapa de casado hacíamos igual las fiestas tradicionales conjuntamente con la familia de Sara. Y bueno, ese es el objetivo por el cual ahora que hay una oportunidad de hacer la conversión, queremos incorporarnos a judaísmo, o sea, tomar la religión judía y convertirme. He oído decir que viene cada 4 años un rabino, médico cirujano, rabino, que viene a convertir a los jóvenes que son de padres judíos, pero madre no judía. Usted sabe lo que es miña, que son 10 personas para dar un cádiz. Si no hay 10, no se puede sacar la Torá. Y no se puede decir un cádiz, porque hace falta 10 judíos. Y en cierto modo ayudamos también a la comunidad donde estamos asistiendo, porque como tú has podido observar, a veces no hay el minyan para poder leer la Torá, para poder sacar los libros. Para bien, para vida y paz. Amén. Se catalogan como personas judías, personas que pueden recoger cosas malas de la vida, personas que, ¿te me entiendes? Entonces siempre uno los manda a una iglesia que tengan que regirse bajo una consagración, bajo una coronación católica en la iglesia, para que puedan después entrar en lo que es este campo religioso